Al colega Jorge Duarte. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ayer a través de las redes me llegaba una columna en donde luego de una introducción que más bien tenía un carácter político aparecía el reflejo de tu trabajo profesional sobre la cuestión que tiene que ver con la intervención al SOMU por parte de la hoy senadora Gladys González, la Fundación Azul, y un interrogante que vos nos ilustrarás si esto puede estar vinculado con lo que ahora ha estallado políticamente como el caso de los aportantes truchos. Bueno, mira, es una de las grandes dudas. Desde el principio la intervención del SOMU que había llegado para transparentar el gremio dejó muchísimas dudas. Por un lado, por lo que terminó haciéndose público, pero que empezó mucho antes con el escándalo de la contratación de la empleada doméstica de los Triaca como interventora de la seccional San Fernando, pero que en realidad era el reflejo de más de 200 amigos, militantes, familiares que llegaron a la organización gremial como parte de la intervención y del proceso de intervención y no se sabía bien cuál era su función más allá de ser amigo familiar o militante del PRO. Después de eso hay videos circulando en redes sociales donde se ve la utilización de distintos recursos del gremio, de la Fundación Azul, incluso de la Mutual del SOMU, para hacer proselitismo por el PRO. Por lo tanto, cabe la pregunta de si los fondos del gremio marítimo fueron destinados para la campaña 2017 de Cambiemos, con el dato no menor de que una de las figuras de campaña fue la interventora más conocida del PRO, Gladys González. Uh-huh. Ahora te pregunto, porque este tema está circulando hace rato en las redes, y lo que me llama la atención es que no se efectivice una acción por parte de la actual conducción del SOMU al respecto de todo esto, porque no estamos hablando de 2 pesos con 50 en aquello que se denuncia. Mira, hay algunas irregularidades que la actual conducción del SOMU ya elevó a la justicia, que tiene que ver con contrataciones que no se encuentran contraprestación o contrataciones que tienen montos que no tienen ninguna relación con los valores de mercado, por ejemplo, de algunos eh, estudios de contaduría y de algunos profesionales. Ahora, lo que está ocurriendo también es que hay mucho temor por parte de la actual gestión del Mm. SOMU a una nueva intervención del gremio. Vos sabés que estuvo más de 2 años intervenido el SOMU, y hay unas versiones muy fuertes que circulan en el ámbito sindical de una potencial nueva intervención por irregularidades en el proceso electoral que derivó en la asunción de Durdós, que es quien ahora está como secretario general. Hay un proceso de disciplinamiento muy grande hacia los dirigentes sindicales a través de estas maniobras de intervención de los gremios, fundamentalmente de ¿no? Que estuvo más de 2 años con una intervención que tuvo 4 o 5 interventores. Sí. Sí, yo la verdad que lamento profundamente todo esto porque tampoco, digo, bajo ningún punto es bueno que quienes se expresan como dirigencia de los trabajadores sean tipos de la caladura del Caballo Suárez u otros que están hoy en danza, ¿no? A veces el problema del juego de imágenes es que quienes se presentan como lo nuevo y lo mejor terminan siendo continuidad o más de lo mismo. Eso, la verdad que eso es agraviante en todo sentido, ¿no? Sí, es un problema porque la intervención del SOMO había llegado con mucho consenso respecto de tener que transparentar algo que era muy oscuro. Era un sindicato sobre el que se sabía muy poco, fundamentalmente por los manejos de Caballo Suárez, como vos mencionás. Ahora, lo que ocurrió en el SOMO durante estos 2 años dista mucho de ser un proceso de transparentamiento de una institución que debe ser y debe estar al servicio de sus afiliados. De hecho, hay un dato que lo da el propio entorno de Caballo Suárez, que hoy está en juicio, como sabrás, Sí. y dicen que ellos entregaron una institución, en realidad una serie de instituciones, porque estamos hablando del gremio, de la obra social, de la mutual del gremio y de la Fundación Azul, con 180 millones de pesos, y que la intervención devolvió todas esas instituciones prácticamente quebradas. No es menor el dato de que el interventor de la obra social del SOMU era el cuñado del juez, una Mm. cosa muy curiosa. Y por ejemplo, la Mutual, 2 años después de esa intervención, está hoy vendiendo su histórico edificio de La Boca porque está quebrada y no tiene ni siquiera para pagarle la indemnización a sus trabajadores. Claro. Bueno, pero ahí es donde a mí me surgen los interrogantes, ¿no? Porque digo, bueno, llegan y hacen la intervención. Ya había un primer problema con la intervención, que el juez fuera Canicobra Corral, ¿no? Que es un juez permanentemente señalado como un tipo muy corrupto, de esos que siguen trascendiendo los gobiernos. Ahora,
no estamos hablando de que en una cuenta había 300.000 pesos y no están. Estamos hablando de mucho dinero y además ese dinero, si estaba en bancos, tiene que tener registro de movimiento. Digo, no debiera ser tan difícil poder encontrar respuestas, ¿no? No debiera hacerlo y supongo que la justicia en algún momento va a empezar a actuar. Cuando inició la intervención nosotros en el portal fuimos publicando algunas cuestiones que empezaban a llamar la atención. Por ejemplo, la primera decisión de Gladys González como interventora, que de hecho, no sé si te acordás, pero si no te lo recuerdo, Gladys González llega a la intervención como parte de un triunvirato de interventores. Sí. Una persona del Ministerio de Trabajo, una persona de la Justicia y una persona puesta por el poder político que era Gladys González. La primera decisión de esa fue una serie de contrataciones que despertó sospechas y la bronca de sus pares, que incluso hizo renunciar a los otros dos interventores. Claro. En estas contrataciones de Gladys González, repleta de militantes de Cambiemos, se gastaba por año algo así como 22 millones de pesos. Ahí comenzó todo lo que termina siendo más tarde el escándalo de contrataciones, que también salpica el ministro de Trabajo. Claro, bueno. ¿Sabes qué es lo triste de todo esto? Digo, en torno de poder vivir en una sociedad mejor y una sociedad con mayor sentido, que estas cosas, no sé, tengas que esperar un próximo cambio de gobierno para que la justicia actúe, ¿no? Bueno, muy probablemente ocurra eso, ¿no? Es lo que ocurre con la justicia en los últimos tiempos, que se mueve más de acuerdo a los momentos políticos que a tiempos judiciales. Sí, por cierto que sí. Decime, y en relación a todo esto, de todo lo que se ha publicado, yo estuve revisando hoy, ustedes han publicado mucho, ¿alguna vez Gladys González, estoy hablando de alguien que es senadora por la provincia de Buenos Aires, cuyo esposo es presidente de la Cámara Baja, que son del círculo directo de la gobernadora Vidal, ofreció una explicación, llamó a alguien y decir, che, mirá, quiere un derecho a réplica, quiere decir esto, quiere decir lo otro? No, Gladys González manejaba su propio departamento de comunicación, daba sus propios logros de gestión a partir fundamentalmente de noticias que publicaban medios cercanos y no mucho más. Nunca explicó por qué ocurrían todas estas cuestiones que nosotros fuimos documentando, muchas de ellas que están y son fáciles de comprobar porque figuran en un expediente judicial. Claro. Las contrataciones que nosotros mostramos por más de 20 millones de pesos que desatan la salida de los otros interventores forman parte de hojas del expediente judicial, pero la verdad es que nunca aclaró por qué lo había hecho, ni cuál era el motivo, ni por qué los montos asignados a esas contrataciones. Bueno, tema para seguirlo. Gracias por la ilustración del tema, Jorge. Que tengas un buen día, muy amable. Buen día, un abrazo grande. Hasta luego, Jorge Duarte, periodista.